Hola a todos, aquí la pastilla roja, y como os contó mi compañera la pastilla azul en el vídeo anterior, hoy voy a hablaros sobre los sacrificios. Como dijo en el vídeo anterior, Enrique expone los rituales y sacrificios pederastas de los Illuminati a través de desinformación y pruebas dudosas. Pero hoy vamos a hablar sobre el tema. Desde la antigüedad se han practicado rituales de sacrificios en todo el mundo, dependiendo de la cultura, las razones son variadas. Lo primero que hay que decir, es que la palabra sacrificio viene del latín sacrificium, que significa, hacer las cosas sagradas. Con una etimología así, no debería evocar algo malo. Sin embargo, cuando la gente piensa en sacrificios piensa en matar un animal para ofrecérselo a los dioses. Hay diferentes teorías sobre por qué se realizan estos sacrificios. Freud diría que es un reflejo del complejo de Edipo, pero ya sabemos que el psicoanálisis es una farsa. Los sacrificios se refieren a ofrendas que son entregadas a los dioses de turno. El pueblo le ofrece un regalo a la deidad, y en agradecimiento dicha deidad les devuelve el favor. Sin embargo, se acabaron ofreciendo animales cazados y en ciertos casos el sacrificio humano. No porque se lo pidiese una deidad personalmente, sino que la ofrenda se supone que tiene que demostrar que es lo mejor de tu trabajo. Una teoría afirma que, en el caso de sociedades cazadoras, la ofrenda de animales a los dioses era una forma de pedir perdón por haber cazado al animal. Los humanos cazamos al animal y para pedir perdón lo ofrecemos a un dios. Tenemos que entender que la caza es un mal necesario porque tenemos que sobrevivir en un mundo cruel. Eso no implica que sea agradable o que disfrutemos con ello. Sobre los sacrificios humanos, según la cultura, las razones como dije antes varían. Sin embargo, algo que creían en las religiones paganas, es en un equilibrio entre la vida y la muerte. Para esos antiguos la naturaleza consiste en un equilibrio entre vida y muerte, un nivel adecuado de muerte creaba un nivel adecuado de vida. La filosofía del sacrificio, consistía en que se sacrificaban a los individuos más débiles para que surja vida nueva, creencia reflejada en la mitología indoeuropea. Por ejemplo, en la mitología sumeria, la lucha entre el dios Marduk contra la diosa Tiamat, representa la lucha por la supervivencia que supone la naturaleza. Marduk asesina a Tiamat y con su cuerpo forma el cielo y la tierra. La muerte de la diosa trajo vida nueva, con este mito se enseña que la muerte crea vida y la vida crea muerte. Este cliché se repite en otros mitos, por ejemplo la mitología nórdica cuenta que Odín asesinó al gigante Ymir y crea el mundo a partir de su cuerpo. Se puede ver esto en la naturaleza. Un pequeño ejemplo es que antes creíamos que era el espermatozoide más rápido el que fecundaba el óvulo, y los demás morían en el intento en una lucha por la supervivencia del más fuerte. Pero ahora se sabe que todos los espermatozoides cooperan en el trabajo de fecundar el óvulo, todos rodean el óvulo y uno de estos espermatozoides entra y fecunda el óvulo, y los demás se quedan en el exterior. Más que ser el más rápido es gracias al sacrificio de tus compañeros por lo que tú ahora estás vivo. Este es un ejemplo de cómo la muerte de estos espermatozoides crea la nueva vida que será un nuevo ser humano. De hecho, esto pasa en las historias de éxito y la ilusión de la meritocracia. El éxito de una empresa se debe más al pequeño sacrificio de todos los que cooperan con la vida de la empresa. Tendemos a llenar de admiración a hombres de éxito, pero gran parte de ese éxito se debe al pequeño sacrificio de todos los que cooperaron para el éxito de ese hombre. Aparte, en la antigüedad, los sacrificios se mezclaban con los sistemas de justicia. En ocasiones aprovechaban el ritual para condenar a muerte a delincuentes. Sin embargo, existen ciertos errores con respecto al sacrificio. La filosofía del sacrificio, o el sacrificio como un acto heroico desinteresado, erróneamente se plantean como que una persona o un animal da su propia vida de manera desinteresada por un bien altruista. Es decir, pierdes tu vida para beneficio de los demás. Sin embargo, el sacrificio como ritual, no es tan desinteresado como se piensa. Las ofrendas se ofrecen a los dioses con la intención de que éste les devuelva el favor. Aunque sus promesas estén más vacías que el armario de Tarzán, se supone que das la ofrenda a cambio de un bien social. Debido al hecho de que la persona muere en el sacrificio se asume que no se gana nada matando. Esta visión es falazmente exagerada por la escritora Ayn Rand, en sus novelas más famosas El manantial y La rebelión de Atlas, además de su ensayo titulado Las virtudes del egoísmo. Rand define el sacrificio como el acto de la pérdida de la vida por el bien del colectivo, exagerando el daño recibido por la persona sacrificada.
Para Rand el sacrificio es inmoral porque la persona lo pierde todo y no gana nada, y como capitalista que era, las relaciones humanas tienen que basarse en un acuerdo entre iguales a favor de los intereses individuales. Para Rand no hay ningún beneficio en el acto de sacrificarse ni para el individuo ni para el colectivo, por lo que es moralmente correcto ser egoísta. Sin embargo, los sacrificios en la antigüedad pueden ser considerados una forma de acuerdo, donde se sacrifica lo más sagrado para obtener una recompensa a posteriori, por lo que no es necesariamente contrario al capitalismo. De hecho, esos sacrificios son necesarios para hacer un acuerdo entre iguales. Tú sacrificas algo de dinero y el otro te ofrece algo, el egoísmo no ayuda en eso. Sin embargo, los sacrificios que les interesan a Enrique, y al mundo de la conspiración en general, son los asesinatos rituales de origen semítico. Rituales ejercidos por sádicos que disfrutan del abuso y asesinato de inocentes. Atribuyen esos asesinatos a los líderes mundiales, sin embargo sus pruebas, como en el caso de Exponiendo la Verdad, no van más allá de las exigencias de los detectives de policía. Haber visto una película donde se lleve a cabo tales sacrificios no es prueba suficiente para acusar a alguien de algo tan delicado. Sin intención de quitarles mérito a los conspiranoicos, su forma de investigación digamos que deja mucho que desear. Por ejemplo, leí en uno de los libros de David Parcerisa que su método consiste en psicofonías, es decir, grabar en un lugar oscuro y vacío los sonidos que se oigan, y tratar de sacar mensajes fantasmales de los ruidos que se oigan. Parcerisa basó el libro Enki, Padre de la Humanidad, en una psicofonía supuestamente dada por el mismo Enki, divinidad que nunca existió, y él asume sin miedo que le está diciendo la verdad. Cuando los ruidos pueden simplemente ser sonidos que los quiere interpretar como palabras o que el fantasma en cuestión le esté mintiendo. En otras palabras, basa sus ideas en lo que le dice un fantasma. En el caso de Enrique, este afirma que se lo cuentan niños que han participado en dichos rituales. Y la pregunta es, ¿y a qué esperan para decírselo a la policía? Esos niños, ¿por qué se lo cuentan a Enrique, alguien que no puede hacer nada por impedirlo? Supongo yo que es para hacerse el importante. Algo que hay que dejar en claro es que estos asesinatos rituales no son ninguna fantasía, sino que son asesinatos que se han realizado a lo largo de la historia. El libro de Arnold Lesse enlista los casos documentados de asesinatos rituales llevados a cabo por el pueblo innombrable. Existen también las teorías de Jack el Destripador, que se cree que sus asesinatos formaron parte de un ritual, aunque no está confirmado. Sobre esto, los conspiranoicos, como Enrique, señalan estos rituales porque saben cómo vas a reaccionar ante tales delitos. Especialmente señalan los infanticidios, ya que por obvias razones te va a dar más asco. Es para que tú te asustes y digas, ¡qué malos son! Lo que en sí es una forma de manipulación por el miedo. Sobre los sacrificios, señalan el detalle de que son ofrendas a los dioses, y aquí es donde entran los cuentos apócrifos. Autores, como el difunto Salvador Freixedo, atribuyen estos sacrificios a los antiguos astronautas que se convirtieron en el panteón mesopotámico de los dioses. Y afirman que los extraterrestres piden sacrificios de sangre como si la maldad humana no existiera. Y finalmente, quiero decir que leer es una gran cagada. ¡Viva! Sí, al principio me hacía feliz aprender a leer. Me parecía emocionante y mágico, pero luego leí esto. Me leí hasta la última página de esta basura, y por culpa de esta no quiero volver a leer. ¡Que viva Macready! Según Enrique, los rituales se hacen como forma de magia porque eso permite abrir portales o que los extraterrestres vienen para comer. Algo relacionado con la magia que tiene algunas incongruencias. Si es por eso, ¿no le conviene más a la masonería que estos rituales no fueran un tabú? No lo sé, tú dime. Sobre los sacrificios, usando la navaja de Occam, sería más razonable pensar que los sacrificios fueron inventados por los sacerdotes para conseguir carne de buey por el morro. Pero los teóricos de la conspiración de temática ufóloga solo le encuentran sentido al nuevo orden mundial si ponen extraterrestres que el gobierno esconde, y que los seres humanos somos incapaces de crear esa granja humana por nosotros solos. Cuando basta con solo un puñado de psicópatas narcisistas para llevar a cabo tales sacrificios sin necesidad de recurrir a dioses extraterrestres. Un detalle es que cuando hablan de los sacrificios, solo hablan de los de Medio Oriente, y dejan de lado los de otros lugares, debido a la tendencia antisemita que tienden a tener estos grupos.
En la Biblia se mencionan también los sacrificios y ofrendas a Jehová. Las primeras fueron las ofrendas que Caín y Abel le entregan a Jehová. A pesar de que en la Biblia Jehová no da órdenes explícitas de dar ofrendas. Esos son las ofrendas para pedir perdón, ya que después de la expulsión, hay que demostrar que estás llevando a cabo un buen trabajo, y solo puedes demostrarlo dando los mejores frutos de tu trabajo. En el caso de Caín, él ofrece los mejores cultivos de su trabajo, y Abel ofrece al mejor primogénito de su ganado. Aparte hay teorías de que el asesinato de Abel es una referencia a los sacrificios humanos de tribus de Medio Oriente. Sin embargo, estos teóricos de la conspiración que se tiran por enseñanzas gnósticas, interpretan los sacrificios con un sadismo por parte de Jehová, derivado de gnósticos que equiparan a Jehová con el diablo. Un ejemplo de la maldad de Jehová lo podemos ver en esta escena de la película El Creyente. Y ofrécemelo allí en sacrificio sobre uno de los montes que yo te indicaré. ¿Alguno puede decirme qué significa este pasaje? ¿Shlomo? Es la prueba de la fe de Abraham, de su devoción a Dios. Muy bien. Isaac no era su único hijo, también tenía Ismael. Él solo quería Isaac. Ya, y solo los matan cuando los aman. Dani, ¿quieres añadir algo, como siempre? No es la prueba de la fe de Abraham, sino del poder de Dios. Dios dice, ¿ves lo poderoso que soy? Puedo obligarte a hacer lo que yo quiera, por estúpido que pueda ser, incluso que mates a tu hijo. Porque yo lo soy todo y tú no eres nada. En esta escena se señala el sacrificio de Isaac por la mano de su padre Abraham. Muchos lo interpretan como la fe de Abraham, y los gnósticos creen que Jehová está demostrando lo poderoso que es, señalando que Jehová es el equivalente del diablo, y este sacrificio se exalta con un irracional sadismo y deseo de sangre. En la Biblia los sacrificios de los que se habla son principalmente los de pedir perdón. Sacrifican un animal y le pasan sus pecados para obtener el perdón de Jehová, de ahí el concepto de chivo expiatorio. Incluso el sacrificio de Jesucristo es un ritual para redimir del pecado original, ya que es el sacrificio de sacrificios. Sin embargo, los sacrificios que denuncian los conspiranoicos son inspirados en enseñanzas de la cábala judía y el Talmud que equiparan a los gentiles no judíos con los animales, y por tanto dichos gentiles pueden ser usados en asesinatos rituales, porque los gentiles solo son bestias, y puedes utilizarlos como te dé la gana. Ahora, a pesar de que los rituales de sacrificios se consideran algo obsoleto y una pesadilla de un pasado lejano, en la actualidad todavía siguen existiendo grupos religiosos que lo practican. Sin embargo, en la actualidad existen equivalentes de estos sacrificios, sin cortes religiosos ni sanguinarios. El sacrificio consiste en donar algo que sea valioso para ti a cambio de obtener beneficios sociales. Un buen ejemplo son los impuestos. Los impuestos en sí son una forma de sacrificio que el pueblo hace a cambio de que el Estado otorgue bienes y servicios para mantener la sociedad. En los sacrificios de antaño, se ofrecía un animal muerto a los sacerdotes, y estos aprovechaban para obtener su carne. Lo mismo harían los reyes, que mucho de los que obtenían era por parte del pueblo. Sin embargo, esto también se mezcla con los programas de eugenesia, que no son los que satánicamente nos muestran en las películas sobre nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En la Biblia, lo que se le ofrece a Jehová, eran los mejores miembros del ganado. Y los sistemas de eugenesia se tratan de sacrificar a los mejores miembros, pero al mismo tiempo quieren que todos en el rebaño sean iguales. Y por supuesto tienen la tendencia de eliminar a los mejores miembros de la sociedad y convertirla en un mar de debilidad. Cuando un caballo está enfermo y débil, lo que hacen los cuidadores es dejarlo morir o sacrificarlo para ahorrarle sufrimiento. Sin embargo, en la Biblia siempre piden a los mejores miembros, por lo que los sistemas de eugenesia se basan en un igualitarismo donde no debemos ser ni muy fuertes ni muy débiles. En el mundo de las ovejas, reina la mediocridad. Por eso, en el nuevo orden mundial debe también reinar la mediocridad. También tenemos abortistas que no discrimina entre niño enfermo y niño sano, y genocida a toda una generación solo para placer de las madres, que solo piensan en sus deseos egoístas sin estar dispuestas a sacrificarse por nadie. Incluso hay abortistas quienes piden poder matar al bebé una vez ha nacido, lo que ya cuenta como asesinato de un ser humano. También están los sistemas de eutanasia, que últimamente ya no hace falta ser un anciano en sus últimas, sino que ya quieren incluir a jóvenes que han perdido las ganas de vivir. Nada que ver con la eugenesia real que busca preservar a los mejores miembros de la sociedad para reducir los problemas que implica la debilidad.
A lo largo de la historia, las revoluciones han sido actos en los que se elimina a los mejores miembros de la sociedad ya que eran un estorbo para los masones. Por ejemplo, durante la Revolución Francesa, los reyes eran un estorbo, porque justamente son esos miembros de la sociedad los que defenderían al pueblo de tal cambio social implantado por la masonería y los Illuminati. Sin embargo, en el proceso la mayoría de los que fueron ejecutados eran campesinos que no estaban de acuerdo con la revolución. Lo mismo pasa con el comunismo, que considera un estorbo a los burgueses, y acaba ejecutando a miles de personas que no tienen nada que ver con eso. El concepto de chivo expiatorio es justo lo que crea los enemigos de cada revolución. En el caso del comunismo los burgueses son el chivo expiatorio, al que hay que sacrificar para bien del mundo, pero claro hay que convencerte de que su muerte es necesaria y un deber moral, y si no lo apoyas, bueno, pobre del que no lo haga. Recordar que los sacrificios se mezclan con sistemas de justicia, pero cuando hay individuos a los que consideran un estorbo, lo ejecutan en tal ritual y ponen a los dioses como excusa. Lo mismo pasa que cuando alguien es un estorbo lo encarcelan o lo eliminan en nombre del progreso. Generalmente los chivos expiatorios suelen ser la aristocracia de la sociedad en cuestión ya que son los mejores miembros, y estos son lo que pueden protegernos pero al eliminarlos nos quedamos indefensos. ¿Quieres esclavizar una población? Sataniza a esos miembros para que la gente esté contra ellos. Eso podemos verlo en la Biblia, justo en el libro de Esther, donde Esther, usando sus encantos femeninos, convence al rey Artajerjes de eliminar de la sociedad a todos los antisemitas porque le conviene a ella. Los conspiranoicos solo se centran en los rituales de magia de los masones, pero como he dicho, el sistema tiene su propia versión de los sacrificios. Sin embargo, el objetivo final de la utopía de los Illuminati masones, inspirados en el gnosticismo y la cábala, su doctrina principal, es eliminar los sacrificios. Esto lo podemos ver en la tendencia al veganismo de Enrique, ya que el veganismo va ligado al deseo de eliminar los sacrificios. Este pensamiento gnóstico ya viene de la filosofía griega. Heráclito consideraba el sacrificio de bueyes como algo malo, y el maniqueísmo considera que todo lo material es malo y por tanto el sacrificio es abominable, ya que lo ven como muertes sádicas sin sentido que no deben hacerse. Buscan eliminar todo tipo de sacrificios, incluido el sacrificio redentor de Jesús, por los masones infiltrados en el Concilio Vaticano II que busca eliminar la misa tridentina donde se realiza el sacrificio de Jesús, y reemplazarla por la misa Novus Ordo que elimina la muerte redentora de Jesús. Más las iglesias protestantes que conciben el sacrificio de Jesús como el que debe poner fin a los demás sacrificios. El protestantismo ha eliminado lento pero seguro el sacrificio de Jesús y lo dejan en solo una cena. El gnosticismo que inspiró a Lutero busca que la muerte de Jesús sea la que ponga fin a los demás sacrificios de la naturaleza, y crear la economía moderna iniciada por Juan Calvino. Recordar que con la muerte de Jesús se obtiene el perdón de los pecados pero no cambia el resto de las leyes de la naturaleza. Además el sacrificio de Jesús en el catolicismo nos recuerda la necesidad del sacrificio por el bien de la sociedad. Nuestro sistema busca crear un mundo de abundancia infinita, en la que ya no haya necesidad de hacer sacrificios. Pero esto en la práctica es insostenible, porque la naturaleza pide equilibrio entre vida y muerte. Que haya demasiada vida puede traer tantos problemas como demasiada muerte. Por esta razón los Illuminati quieren eliminar el exceso de población, ya que se arrepienten de que haya demasiados humanos en el mundo, y eso acarrea un desequilibrio en la naturaleza. Sin embargo, estos tipos como Enrique, se basan en el gnosticismo y ellos creen que para crear esa misma utopía basta con sacrificar a sus propios chivos expiatorios. El canal Exponiendo la Verdad y otros teóricos conspirativos ufólogos se tiran por la vía gnóstica, lo que los convierte en aliados de los mismos masones Illuminati a los que critican. El gnosticismo es el que ha impulsado la idea de que podemos crear un mundo de abundancia contrario a la naturaleza, sin necesidad de sacrificios. Lamentablemente esto crea una sociedad egoísta y hedonista que solo piensa en la satisfacción individualista como valor absoluto. Además que con tipos como Enrique, se espera que la gente busque su deseo egoísta sin sacrificarse por la sociedad a la que quieren destruir, ya que para la mentalidad gnóstica toda sociedad dominante es perversa, y hay que evitar todo deber social con ella. Yo personalmente considero el sacrificio como un mal necesario, porque parte de este nuevo orden mundial solo predica el crecimiento económico en exceso, y esto ha llevado a la destrucción de la misma naturaleza.
La gnosis es una religión de la negación de la realidad, y que por ello deben buscar formas de destruir esa realidad a favor de un mundo a gusto del gnóstico en cuestión, lo que en sí convierte al gnosticismo en una cultura de muerte. Destruir la sociedad y la naturaleza en nombre de lo que es mejor para la humanidad. Ese pensamiento dualista por parte de los gnósticos, es lo que contribuye a la esclavitud espiritual mundial porque tenemos un montón de personas que lamentan la vida y sin ganas de vivir. Y esta esclavitud es la de destruir la naturaleza para crear un mundo mecanizado en el que todo el mundo vive en un mundo feliz. Recordar que una vida sin sacrificios es una vida arbitraria y destructiva. Gracias por escuchar. Espero que haya sido de utilidad esta información y como digo siempre, no estáis obligados a creeros nada de esto, porque puedo estar equivocado.